se demora, permite que se acomode River, viene para Maradona, la domina cara a cara, escapa, que sea, gol, 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 gol. ¡Gol! De Boca, Maradona, Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol del mundo, tras una jugada inolvidable de Córdoba, que arrancó de izquierda a derecha, puso el centro para Maradona, la paró con la punta del zapato izquierdo y cuando le salió Filiol la enganchó, después pensó que a la derecha, que a la izquierda, que dónde la pongo. Y Maradona eligió tocarla abajo sobre el parante izquierdo del arco que da a la vieja Casa Amarilla. Y le doy tantos y tantos datos porque pasarán muchos y muchos años y los hinchas de Boca seguirán hablando de este gol de Diego. Grande, Armando, más grande, Maradona. Bueno, buenas noches. Bienvenido al programa 10, rememorando el número 10 del gol de Maradona, jugadores que hicieron historia en 1970, y vamos a traer un poco más de historia de los equipos viejos de aquella época. Del Club Atlético Racing, Club de Avellaneda, que en 1949 y 1950 y 1951 ganaron el tricampeón del fútbol argentino. 3 campeonatos seguidos, no cualquiera. Le vamos a dar la formación de Racing. Racing atajaba en el año 50. Había 2 arqueros, Rodríguez y Fonda, que se turnaban. Más o menos más atajaba Rodríguez, y también Inidio García, un número 4 de buen despliegue físico en aquella época, y José García Pérez, un hombre que jugaba de líbero de Racing. Otro jugador, Rastelli, también un stopper pesado y buen jugador de fútbol para la época que estaban. Y Gutiérrez, el número 3, que también era metedor. Ahí en el mediocampo, Fernández, que jugaba de número 8. También Blanco, otro de muy buen despliegue y marcador, como Simes, un jugadorazo de Racing, y una delantera tremendamente imparable porque jugaba también en el mediocampo, adelante, lo hacía de 7 Bravo, el tremendo goleador que tenía Boca Junior y pasó a Racing, Mario Boyer, un goleador eterno de aquellas épocas, y también Norberto el Tucho Méndez, un gran jugador de Huracán que jugaba de 10, de 8, ahí también le daban en los 11 jugadores, y Suet, otro que entraba muy seguido en esa época, un buen Racing que salió campeón 3 veces seguidas. Hay que recordarlo porque es muy bueno saber que hubo esos jugadores en esas canchas. Hay que recordarlos para que se sientan un poco cómodos las familias, porque hoy esos jugadores ya se fueron, algún nieto quedará o algunos familiares, pero bueno, en esa época tremendamente eran goleadores, buenos jugadores, y bueno, hay que resumir un poco el contenido de este programa para que la gente lo escuche. De ahí me voy a recordar también en el 50, una delantera de Independiente de Avellaneda, un tal Micheli, Rodolfo Micheli,
y Carlos Checonato. También estaba Carlos Lacasia, un jugador de la época, muy buen jugador, y también Ernesto Grillo y Osvaldo Cruz, unos jugadores tremendamente para la época, eran como era River la máquina, Independiente también, eran esos jugadores bárbaros, que después, al poquito tiempo, en el 59, también Racing tuvo esos 5 jugadores de aquellas grandes calidades de la época cuando jugaba Oreste Omar Corbata, también Costa, Sosa, Belén, Manfredini y Pisuti, José Pisuti, esos grandes jugadores que hoy ya no quedan más, no vendrán más de esos jugadores. Ojalá algún día aparecieran 3 o 4 en cada equipo para marcar las diferencias. También voy a recordar a un tal jugadores de San Lorenzo como Negri, Papa, Uñate y también Silva, esos jugadores de aquella época tremendamente que eran para la época eran grandes, definían bien, eran goleadores, eran eternos. También en esa época de la máquina de River, para recordarlos también un ratito más, para que no se vayan a olvidar, Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó, esos grandes que han pasado en una época con Pipo Rossi, Walter Gómez, Bernabé Ferreira, un hombre que le pegaba muy duro a la pelota, Baggio, Rolfi, Amadeo Carrizo, que él debutó en el año 45 y estuvo bajo los 3 palos de River hasta el 68, tuvo como 23, 24 años en el arco, un récord histórico para Amadeo, que uno de los adelantados, jugaba con el pie, era muy buen arquero. También Gatti hacía lo mismo. Pero volviendo para atrás, vamos a acordarnos de un equipo de Independiente de Avellaneda de 1967, un histórico, un gran equipo que atajaba Miguel Ángel Santoro, jugaba Monjes de 4, David Acevedo de número 2 de líbero, Ferreiro jugaba de 6 de stopper y Ricardo Elvio Pavoni de 3, el eterno Pavoni, uruguayo, de gran pegada. También en el medio campo José Omar Pastoriza, un histórico jugador, director técnico, jugador, su pasado por Racing en el 64. También Vicente de la Mata, de número 5, y de número 10, Raúl Savoy, un gran jugador, un buen lanzador, y también Bernau, un jugador goleador, un puntero derecho como pocos en el fútbol argentino, también era más o menos como Houseman o Ponce, un gran jugador Bernau, y Luis Artime, el número 9, el artillero de aquella época, y Roberto Aníbal Tarabini, también de número 11, y a veces entraba Héctor Casimiro Yazalde, un número 9 extraordinario, jugador, y Carlitos Mura, y Diegues también en esas épocas ingresaba muy seguido. Trucha era el arquero de Independiente suplente, una época de grandes glorias para esos clubes, que también le vamos a decir que el día que Boca le ganó a River 1-0 cuando
Roma le ataja el penal a Delén. Boca lo jugaba con Antonio Roma, Silvero, Simeone, Orlando y Marzolini. Puebla, Ratín y Pesi. Judica, Menéndez, Valentín y también Gonzalito, un jugadorazo en Boca de aquella época de 1962, que se le ganó bien a River, se adelantó unos cuantos metros Roma, pero bueno, pelota, penal bien pateado, no lo erran. Y bueno, así pasaron esos tiempos, esas épocas gloriosas para este desempeño de esos jugadores, que en ratito voy a volver a esas épocas grandes y me voy a acordar también del Platense del 77, ese equipo que jugaba Oscar Miguilucci, un buen arquero que también pasó por River, por varios equipos del fútbol, y también Fermín Rivero era el número 4, Peremateu era el número 2, Belloni de 6, Roberto Gianetti jugaba de 3, también Morelli era el número 8, Osvaldo Rolando Niro era el número 5 de Platense, y también jugaba ahí en esa saga y en esos tremendos cortes de esos grandes jugadores de Platense que han pasado en una historia tremenda para también Petty, Ansarda, Luis María Orlando, el número 7 de Platense, peligrosísimo, grandes jugadores, y también Carlos Alberto Pinasco, el número 9, un centrodelantero goleador en All Boys, en San Lorenzo, y Ernesto Ulrich, peligrosísimo, jugador puntero izquierdo en esa época de Platense. Le daba a todos los equipos una lucha de visitante y de local para ver si podían sacar a Platense adelante con esos jugadores. Ya se había ido Pavón a Boca y bueno, esos jugadores van a volver algún día para marcar la diferencia. Hay que recordarlos, hay que mantenerlos vivos en estos años del deporte. Y miramos a el Boca de 1978, que lo atajaba Gatti, de 4 jugaba Carlos Vicente Esqueo, un número 8 que vino de Racing. Lorenzo lo puso de 4 ese partido por Pernía. José Luis Tesare también jugó por Pancho Sá. Roberto Mouso y Miguel Ángel Bordón, que ya Tarantini ya no estaba José María Suárez, estaba Héctor Quis, había unos cuantos jugadores y Ricardo Alonso también, un zurdo de muy buena pegada, y también estaba Jorge José Benítez en el mediocampo. Ese día faltó Suñé, jugaba Abel Aníbal Alves, y de 10 era Mario Nicasio Sanabria, un zurdo de gran calidad de Newell's Old Boys, Marito Nicasio. Y también adelante Ernesto Enrique el Ever Mastrangelo, ese era un goleador. Y Carlos Salguero, número 9 de Boca, y Hugo Osmar Perotti, un jugadorazo de puntero izquierdo, goleador. Cuando se retiró Feldman, pasó al Valencia, empezó a jugar en primera división. Un grande. También teníamos unos grandes jugadores. Ahora me paso hacia el otro lado, hacia 1982, recordando, le voy a nombrar a algunos jugadores: el arquero Suárez, el arquero Cousilla,
De Magistri, Raúl Romero, vamos con Schamberger, Verdecha, Roll, Dagorré, Araos, Hugo Paulino Sánchez, Colavini. Si se acuerdan de esos jugadores, Abramay también jugaba. Ese equipo era el suplente de San Lorenzo de Almagro, que estuvo en la B, y voy a pasarle a decir las formaciones de aquellos equipos. De San Lorenzo, que atajaba Quiroga, los titulares. De 4, Pablo Agustín Comelles, que en paz descanse, un jugadorazo. Y Biaín de 2, Carlos Moreno de 6 y Héctor Osvaldo López, también número 3, un buen marcador. En el mediocampo, Ignacio Armando Quintero, un 8 pegado al mediocampo, gran jugador de fútbol para Vélez, pasó por San Lorenzo en la B, vino a primera, volvió con San Lorenzo, y Rubén Darío Insúa con el número 5, jugando ahí con Batalla, el número 10 que manejaba los hilos de San Lorenzo en esa época, y también Héctor Raúl López, interesante, número 7, goleador, que salió campeón y goleador en San Lorenzo en la B, y Jorge Roberto Rinaldi, el rubio que jugó en Boca, un goleador enorme para el ascenso de San Lorenzo, y Eugenio Morel Bogado, un paraguayo peligrosísimo y goleador, digamos que era el papá de Claudio Morel Rodríguez, el jugador que pasó por Boca Juniors hace muy poco tiempo. Pero en esa época eran buenos jugadores, jugaban mucho. Voy a traer en ese equipo, cuando jugaba San Lorenzo la B, que llenaron los estadios, todos los sábados los llenaban. Yo los escuchaba, no era de San Lorenzo, pero escuchaba a Jorge Bullrich a relatar en la época de los sábados, ahí en Oral Deportiva y en Radio Rivadavia, donde estaba Rinaldi en la estadística, Julio César Calvo, Norberto González, Carlos Hugo Menéndez, para esos sábados formidables que hacían vibrar los estadios, solamente a la gente con la radio para escuchar y traer las transmisiones deportivas y que toda la Argentina lo escuche. También esos flamantes partidos que se jugaba entero. También los voy a traer a Tigre, al Porvenir, al Almirante Brown, a Temperley, también Atlanta, All Boy, de esa época que en el ascenso. Y también me iba a acordar a un Ferrocarril Oeste, que también atajaba Luraski, jugaba Franco de 4, Oca jugaba de número 2, Lélamo jugaba de 6 y de Filippo de 3. Un gran equipo, unos buenos zagueros, marcadores impresionantes que jugaban, sabían salir al ataque, pero muchos no se iban en esos años de los 70. Siempre digo que tenían delantero los demás y no se podían ir tanto al ataque. En el mediocampo, Carlos Alberto Arregui, un gran 8 que luchó para salir campeón en el 81 con Ferro, y con Boca, con Maradona, no pudo hacerlo. Pero salió su campeón, después salió campeón un poquito más adelante en el otro año, en el 84. Y con ese equipo estaba Jerónimo Zaccardi y Luis Brandoni. También en ese se relevaban con el número 5. También
el hermano de Carlos Alberto Arregui, Héctor Ángel Arregui. También los dos se fueron, que en paz descansen los dos, unos grandes jugadores. Manejaba los hilos de ferro de número 10, era inteligente, goleador. Apariente, jugaba Julio Apariente de número 7, otro jugador importante que también pasó por la escuadra de Boca. Y Rojas, también un goleador, un número 9. Quizás haya sido primo de Ángel Clemente Rojas, y porque era de Lanús o de Sarandí. Ahí Angelito Rojita nació en Sarandí. Y también Juan Manuel Sotelo, un hombre que también pasó por Platense, por Boca y por muchos equipos de esa época. Y bueno, ya estamos mirando a otros equipos, tenerlos en cuenta, a River Plate también, para no olvidarse de esos grandes de la historia de River, de Ubaldo Matildo Filiol, y recordar que también, que recién les nombré a San Lorenzo del 82, que Pablo Agustín Comelles y Héctor Osvaldo López salieron campeón con River y también jugaron en la B. Lo que muchos por ahí no se acuerdan, y hay que traerles memoria de esos grandes que salieron campeones también en la B para San Lorenzo. También un jugador como Cardazzi de Racing, también Papandrea, que también pasó por Racing, por Platense, Mastro Mauro por Platense. Lo vamos a traer a Ansarda también a la memoria de muchos jugadores de una época incansable. También los 5 jugadores de Boca, Troviani, Potente, Ponce, García Camboni y Ferrero, también hicieron historia en una época del 75. También traemos al 73 de Huracán, con unas tremendas épocas con Brindisi, Babington, Houseman, Abayá y La Rosa. Eran grandes de verdad. Hay que acordarse de esos equipos que mostraban los niveles que había en el fútbol. También a veces uno se acuerda de estos jugadores que no vuelven más, que no están más, que el que vive ya no lo vamos a tener en la cancha de fútbol, por las que han pasado años gloriosos de aquellas épocas del 70, 60, también del 80. Ya han pasado tantos años. Yo con 59 estoy haciendo memoria para presentar estos programas y recordar a muchos de estos grandes ídolos que han pasado, como el Charro Moreno, como Peuchelli, como Pando en River. Recordando, de a poco uno va mirando también una época como Pesia y Boyé, Corcuera, Sarlanga y Varela y Sánchez. También esos 6 que pasaron por Boca eran una máquina de verdad. Y me voy a volver de extremo a extremo, porque Messi juega ahora en el 2026, 25, 24, estos años últimos, pero Boca también tenía un Messi, y era grande, era volador, un arquero. También uno dice, puta, este loco, pero es Musi Messi, un arquerazo, un cantor chaqueño, y que le gustaba la música correntina, y tiene unas grandes canciones de Boca Juniors, y
también tuvimos un Messi en que uno pase los años, tuvo 7 años en Boca, 11 en Newell's, y es curioso porque pasó 11 años atajando en Newell's Old Boys de Rosario, Musi Messi, y después pasó 7 años a Boca, donde pasaron grandes jugadores como Lombardo, tantos más que volvería a nombrarlos a todos. Hoy en esta memoria tengo que estar muy atentos a esos jugadores que han pasado. También voy a volver a traerlo a Lángara, jugador de San Lorenzo de Almagro, que también pasó por España, todo España, y el otro jugador, Arsenio Érico, también otro uruguayo que 293 goles tiene, y Ángel Amadeo Labruna tiene 292. Siempre dijeron que tenían iguales, pero no, tiene uno más, Arsenio Érico. También recordar otros jugadores como el 6 de Boca, que también tuvo en Platense, que era Edmundo Osvaldo Gutiérrez, un jugadorazo de esa época que lo traía. Mouso no se lesionaba nunca, por eso muy poco tiempo jugó, y alguna vez lo trajeron Armando Rafael Capurro, un hombre de Newell's Old Boys de Rosario, también número 6, que hizo historia en Boca, hizo goles también, y bueno, también enfrentaba momentos difíciles en los equipos de fútbol, no tanto como ahora porque no se notaba tanto, pero se jugaba por la camiseta, no había mucha plata de por medio para los jugadores. Yo me acuerdo de mucho, y también han pasado de extremo a extremo los jugadores, como ser Marangoni. Claudio Marangoni jugó en San Lorenzo, en Huracán, pasó por Chacarita, por Rosario Central, por Independiente, por Boca, pero son curiosos porque pasó de Huracán a San Lorenzo. La Rosa también jugó en Huracán San Lorenzo. El Bambino Veira también jugó en San Lorenzo Huracán. El Tano Rendo también jugó. Y muchos jugadores así pasaron por una época gloriosa en el fútbol profesional. Pero después no olvidaremos de estos jugadores. Hay que seguir insistiendo. Suscríbanse al canal. Vemos cómo sale este programa, que va a ser corto. Ya me voy yendo para otro día, y que mañana juega Boca. Vendré el lunes a presentarle el programa 11. Empecé recordando a un gran gol de Maradona a River, uno de los mejores goles de la historia de este planeta, como decía en el 81 Víctor Hugo Morales, y también reflejando en esas historias uno pasa el tiempo, y ya van casi más de 40 años, cómo pasa el tiempo. Y bueno, le vamos a ver si podemos recordar algo más antes de que yo me vaya. Podemos pasar un gol más, a ver si lo tengo por estos lados, a un gol de Boca de la selección de la Argentina, o recordar algunos pasajes. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, 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 ¡gol! ¡Gol!
Bueno, muchas gracias por escuchar este programa. Suscríbanse. Y bueno, será hasta el próximo lunes. Buenas noches. Muchas gracias.